Bueno, vamos a esperar a que se conecten más personas. Profe, ¿le gusta la música clásica? Sí, ¿por qué? No más curiosidad. Sí, claro. ¿A ustedes les tocaron los viernes de orquesta sinfónica o ya no? No, ¿verdad? No, ya no. Es que por ser estudiantes ustedes tenían entrada gratis. Pero bueno, todavía les queda mucho camino siendo estudiantes, entonces seguro les va a tocar muy pronto. Fácil, nos quedan 5 años de estudiantes. Bueno, no, tampoco. Si ya llevan uno, les quedan 3 y medio. Vamos a ser optimistas. ¿Por qué 5, Neri? ¿Piensas que vas a acabar en 6 años? Pues ya para llevársela más ligera, ¿no? Ya mejor voy a meterme en materias porque Sí, puede ser que eso sea lo mejor. Pero bueno, en ese caso entonces todavía les queda mucho tiempo para todos los beneficios que implica ser estudiante universitario. Y uno de ellos, como les decía, pues es que los viernes hay conciertos, todos los viernes hay conciertos en la sala Tlacna. ¿Ya la conocen? Todavía no. no, no la conozco. Ah, bueno, pues es muy bonita y es una sala hecha específicamente para conciertos, o sea, tiene la acústica adecuada. En fin, ya la conocerán, no se desesperen. Vamos a terminar el tema de coordenadas esféricas, pero antes quiero preguntarles si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre lo que vimos la clase anterior. Recuerden que vimos coordenadas cilíndricas, que no hubo mayor problema con ellas porque pues son una extensión de las coordenadas polares, pero también vimos coordenadas esféricas que ellas sí pues se construyen de una forma diferente, ¿no? Entonces quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, si lo estudiaron el fin de semana y les surgió alguna duda o algún comentario, o todo está muy claro. Díganme con confianza. Porque imagínense si llegan a Electro y no saben coordenadas cilíndricas y esféricas, su profesor o profesora le van a echar la culpa al maestro de análisis vectorial, que no lo vieron. De todos modos, no se preocupen, esta no es la última vez que lo vamos a ver. Lo vamos a retomar después cuando veamos coordenadas curvilíneas, porque de hecho vamos a escribir el vector de posición, el vector de velocidad y el vector de aceleración en todas estas coordenadas. Hoy de hecho vamos a comenzar un poco con eso, pero nos vamos a quedar en las cartesianas. Ya cuando pasemos a curvilíneas, ahí sí vamos a hacer todo eso. Entonces, vamos a continuar con esto. No voy a cambiar todavía de página porque me falta, pero ya ahorita la cambiamos. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces vamos a hallar una ecuación en coordenadas esféricas
la superficie representada por las ecuaciones. Listo. Entonces vamos a convertir estas dos ecuaciones rectangulares a ecuaciones esféricas, ¿sale? Me van ayudando. Entonces, para el inciso A, tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada. A ver, alguien, por favor, recuérdeme cómo era x en coordenadas esféricas. Era rho seno de phi coseno de teta. Gracias. Fue Daniel, ¿verdad? Sí. Gracias, Daniel. A ver, alguien más, recuérdeme cómo era y en coordenadas esféricas. Rho seno de phi seno de teta. Gracias, Paulina. Y finalmente, ¿alguien me dice cómo era z? Rho coseno de phi. Ok, vamos a simplificar todo esto. Entonces aquí sería rho cuadrada, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta, más rho cuadrada, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta, igual a rho cuadrada, coseno cuadrado de phi. Aquí ustedes podrían verse inocentes y decir, ah, pues vamos a cancelar la rho cuadrada. Pero parece que no. Hay que analizarlo un poquito antes de ver si se cancela o no, de ver si nos deshacemos de ella o no. ¿Sale? Lo primero que voy a hacer de este lado, pues es factorizar término común. Término común es rho cuadrada seno cuadrado de phi, ¿verdad? Entonces me va a quedar rho cuadrada seno cuadrado de phi por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a rho cuadrada coseno cuadrado de phi. Esto pues es un 1, ¿verdad? Por la identidad pitagórica. Y nos quedamos con rho cuadrada seno cuadrado de phi es igual a rho cuadrada coseno cuadrado de phi. Ok, voy a pasar este término del otro lado para poder usar una identidad trigonométrica. Entonces nos quedaría 0 es igual a rho cuadrada coseno cuadrado de phi menos rho cuadrada seno cuadrado de phi. ¿Están de acuerdo? Ahora voy a factorizar la rho cuadrada. ¿Y esto que está dentro del paréntesis quién es? ¿Alguien sabe? ¿Qué es esta identidad trigonométrica? Sería coseno de 2 pi. Muy bien. Rho cuadrada
coseno de 2 phi igual a 0. Lo voy a poner aquí como una llamada. Recuerden que el coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Listo. Ahora sí, tenemos dos casos. Rho cuadrada igual a 0 o coseno de 2 phi igual a 0. ¿Verdad? Entonces, a ver, chicos. Vamos a ver primero la del coseno de 2 phi. ¿Cuánto tiene que valer 2 phi para que el coseno sea 0? Piénsenlo y ahorita me dicen, denme un segundo. Pi medio. ¿Cómo? Pi medio. Ok. Muy bien. ¿Otra? 3 pi medios. Muy bien. A ver, ya me hablaron varias personas y no anoté. El primero era Daniel Alejandro. Luego Neri. ¿Y el último que habló ahorita quién fue? También Daniel Alejandro. Ah, ok. Bien, entonces. Listo. Entonces, de aquí se ve que phi va a ser igual a pi sobre 4 o 3 pi sobre 4. Vamos a analizarlas. Entonces, fíjense. Phi igual a pi sobre 4 es el semicono superior. ¿Están de acuerdo? Agarro mi recta desde z igual, desde el z, desde el eje z, la muevo hasta pi sobre 4 y giro sobre todo teta. Entonces es el semicono superior. Y phi igual a 3 pi sobre 4 es el semicono inferior. ¿Ya vieron? Ahora, la pregunta es, ¿estos semiconos tienen incluido al origen? ¿Sí o no? ¿Qué valores puede tomar ρ si phi es una constante? ¿Está restringida ρ? A ver, piénsenlo. Acuérdense de lo que les dije en la clase pasada. Cuando tenemos phi, una ecuación esférica con phi igual a una constante, como estos casos, ρ y teta pueden tomar todos los valores. Entonces, ρ puede tomar todos los valores, incluido ρ igual a 0, que es el que teníamos arriba. ¿Ya vieron? Entonces sí es una solución a la ecuación, pero pues no le vamos a hacer mucho caso, porque ya está incluida en estas dos.
¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? No. Ok. Vamos con la siguiente, que creo yo es más sencilla. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4z igual a 0. Entonces, de nuevo aquí pongo las coordenadas esféricas, ¿verdad? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es rho cuadrada menos 4 por z, z es rho, coseno de phi. Voy a factorizar una rho. Entonces me queda rho menos 4 coseno de phi igual a 0. Y esto me da dos ecuaciones. Rho igual a 0 o rho menos 4 coseno de phi igual a 0. Que esto es en realidad rho igual a 4 coseno de phi. Hay que analizarla nuevamente. Entonces tengo dos soluciones, aparentemente. Rho igual a 0 y rho igual a 4 coseno de phi. ¿Para qué valor de phi rho vale 0? Igual que arriba, ¿no? Para pi sobre 4, sobre 2, perdón. Para pi sobre 2. Entonces, de nuevo, esta solución está incluida. Lo voy a anotar como rho igual a 4 coseno de phi igual a 0. Si phi igual a pi sobre 2 no se pierde información. Descartando la solución rho igual a 0. Por lo tanto, la esfera queda representada completamente por la ecuación rho igual a 4 coseno de phi. Listo. Qué curioso, ¿no? A mí me parece curioso lo siguiente. Bueno, ni tan curioso, pero se los voy a comentar. Recuerdan que la vez anterior terminamos la clase diciendo que c igual a una constante, pues es un semicono, ¿no? Eso quiere decir que para representar el cono completo necesito dos ecuaciones, la de arriba y la de abajo. Y aquí esto ya se vio, ¿no? Tengo dos ecuaciones para cada uno de los semiconos, el semicono superior y el semicono inferior. Son ecuaciones muy sencillas. Y para la esfera, igual, me queda una ecuación muy sencilla. Aquí como esta esfera no tiene centro en el origen, pues no es como tal rho igual a una constante, pero aún así es muy sencilla. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿No? Mm, El hecho de que cuando phi sea pi cuartos o 3 pi cuartos sea el semicorno superior y el inferior, quiere decir, no, o sea, no quiere decir que siempre va, por ejemplo, en el dibujo del cono. ¿Cómo? A ver, de nuevo no te entendí. Ah, perdón. El hecho de que phi, cuando phi sea igual a pi cuartos es el semicono superior, no significa que los conos siempre vayan a tener ese ángulo respecto a los ejes, ¿o sí? Ah, no, no, no. Este de pi sobre 4 corresponde a esta ecuación. A x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada.
Solo ese ejemplo. Ah, bueno, bueno. Pero hay infinidad de posibilidades de conos, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sale, pues si no tienen algún otro comentario, entonces vamos a cambiar de tema y de unidad. Entonces, esto va a ser unidad 3 y se llama funciones vectoriales. Ya estamos llegando a la parte más emocionante del curso. Y ya lo vieron, entonces ustedes me van a poder ayudar a irlo construyendo. Lo primero que vamos a hacer pues, es definir qué es una función vectorial. Entonces, una función de la forma R de t igual a f de t y más c de t j más h de t k es una función vectorial. Fíjense qué loco, ¿no? Uno empieza a ver cálculo que, como en cuarto semestre de prepa, más o menos, ¿no? Todo el cálculo que ustedes... En quinto. Ajá. Todo el cálculo que ustedes saben de la prepa de quinto, sexto semestre, lo que vieron en primero y lo que vieron en segundo, fue para describir completamente funciones de este tipo, ¿no? Funciones de una variable. Recuerdan que tenían y igual a f de x, ¿no? En el plano x, y. Aquí, bueno, tenemos x igual a f de t, y igual a g de t, y z igual a h de t. ¿Esto les suena? Son ecuaciones paramétricas. Son ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que, ok, antes, ¿qué cosa representaban las ecuaciones paramétricas? ¿Alguien se acuerda? ¿Una qué? Curvas. Una recta en el espacio. ¿Una recta? ¿Nada más? Una curva. Una curva, Curvas, ¿no? en general. Estas ecuaciones paramétricas nos representan una curva en el espacio. Entonces, fíjense cómo todo se va conectando y cómo todo va por pasos. Primero ustedes aprendieron todo lo que se debe de saber sobre funciones de una variable, su cálculo diferencial y su cálculo integral. Luego, al principio del curso, como bien me lo acaban de recordar, empezamos a ver ecuaciones paramétricas y aprendimos que las ecuaciones paramétricas geométricamente representan curvas si son en 2 dimensiones en el plano, si son en 3 dimensiones en el espacio. Este es el paso final. Voy a juntar 3 ecuaciones paramétricas, que son funciones en una variable, y las voy a acomodar como un vector. Pues esto es una función vectorial. Por eso les decía yo que qué loco, ¿no? O sea, una función vectorial es un vector cuyas componentes son funciones, ya sea de una o de varias variables. Eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, ok. ¿Dónde las funciones componentes f, g y h son funciones del parámetro t? Algunas veces se denotan pues así como hemos denotado vectores en paréntesis, ¿no? F de t, G de t, h.
Esto es una función vectorial. ¿Alguna pregunta hasta acá o comentario? Entonces, matemáticamente ustedes recuerden que cuando tenían funciones de una variable, ustedes las podían representar así, ¿no? Donde x era el dominio y f de x el contradominio. ¿Y cómo definían una función? Pues como una regla de correspondencia que va de dónde a dónde. De los números reales a los números reales, ¿verdad? Es como una maquinita, que si yo le meto un número real, ¿qué me va a dar? Pues otro número real, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí. Y cuando nos daba el mismo x, dos valores, entonces ya no era una función. Exactamente. Pues la misma idea perdura, pero ahora yo le voy a meter un número real t y me va a dar un vector. Entonces las funciones vectoriales van de los números reales a los vectores en R3 o en R2. Pero bueno, aquí ya somos lo suficientemente maduros como para quedarnos ya para siempre en R3. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia. El dominio de la función vectorial son los números reales, dependiendo de cuáles sean las funciones vectoriales, ¿verdad? Y el contradominio va a ser el espacio vectorial R3. Esa es la gran diferencia. Entonces, déjenme anotarlo. Este tipo de función asigna vectores a números reales. Es decir, como acabo de comentar, va de R a R3. Es más, con una notación un poco más formal, a un espacio vectorial de 3 dimensiones. Ahora, otra nota respecto al dominio, justamente. A menos de que se especifique lo contrario. El dominio de una función vectorial R es la intersección de los dominios de las componentes f, g y h. ¿Qué significa esto? Que tal vez este conjunto es el dominio de la función f, tal vez este conjunto es el dominio de la función g, y tal vez este conjunto es el dominio de la función h. Entonces el dominio total de nuestra función vectorial debe ser la intersección de los tres dominios. Es decir, si yo tomo un valor para t tal que solo está en el dominio de g y h, mi función ya no va a estar completamente definida porque la función f se va a indefinir, va a explotar. Peor aún, si yo tomo un punto que únicamente esté en el dominio de f, pues g y h se van a indefinir, ¿no? Entonces, el dominio de toda función vectorial debe ser la intersección
de los tres dominios de sus funciones componentes. Ujú. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Cómo? Tiene sentido. Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver primero diferenciación vectorial. Aquí la ventaja es que ya tenemos un cálculo diferencial e integral para funciones de una variable. Ya lo manejamos bien. Si las componentes de nuestra función vectorial son funciones de una variable, pues eso quiere decir que no vamos a tener mucho problema a la hora de extenderlo. Entonces vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es encontrar derivadas ordinarias de funciones de variable vectorial. ¿Y cómo vamos a definir la derivada? Pues igualito que como lo hicieron en cálculo diferencial de una variable. ¿Alguien se acuerda? Nada más para refrescarnos la memoria. La derivada de f de x con respecto a x, ¿a qué es igual? Se refiere a la definición del límite. Ujú. El límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Ok, gracias, Irving. Sí, esta es la definición de derivada. Pues entonces lo vamos a hacer exactamente igual para las derivadas de funciones vectoriales de una variable vectorial. Entonces sea r de un vector que depende de una variable escalar u. Entonces, la tasa de incremento de este vector respecto a la variable escalar u, pues va a estar dada como el incremento en r sobre el incremento en u. Entonces va a ser r evaluada en u más el incremento en u menos r evaluada en u. Y abajo pues simplemente nos queda el incremento en u. Y esto lo podemos visualizar con una gráfica. Entonces déjenme hacerla. Voy a tener un vector. Esto va a ser mi origen. Voy a tener un vector f de u. Luego voy a tener otro vector r de u más el incremento de u. Y la resta de ellos, ¿recuerdan cómo se hacía? Pues la obtenemos a la hora de cerrar el triángulo. Recuerden, la resta es el vector que cierra el triángulo. Entonces esto es delta r, que pues es r de u más delta u menos r de u. Entonces, este vector es este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Donde delta de u denota un incremento en u. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí se entendió el diagrama? Sí. Sí. Todo bien. Sí. Bueno, pues entonces
¿Cómo le haremos para encontrar la derivada de este vector? Pues lo mismo que hacíamos en cálculo diferencial. Vamos a hacer que el incremento sea infinitesimal. ¿Y cómo le hacemos eso? Pues mediante un límite, ¿verdad? Entonces, la derivada ordinaria. Aquí ya estoy hablando de derivada ordinaria porque muy pronto pues ya no solamente vamos a tener derivadas ordinarias, ya vamos a tener muchos tipos de derivadas, entre ellos la derivada parcial. Entonces la derivada ordinaria del vector R de U con respecto al escalar U está dada cuando existe el límite ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Quería decir algo? Cuando existe este límite, lo que les comentaba, cuando el incremento en U se vuelve infinitesimalmente pequeño. Y lo podemos escribir así. Entonces, esta va a ser nuestra definición de la derivada ordinaria de un vector. No tiene ningún chiste porque pues es lo mismo que ya conocíamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Ahora, ¿para qué nos servirá esto? Pues a ver, vamos a platicar. Imaginen ustedes que hay una partícula moviéndose en el espacio. Por ejemplo, un mosquito, ¿no? Un mosquito se anda moviendo en el espacio y anda pues trazando una curva, ¿no? Tal vez una curva muy complicada, pero por alguna forma muy sofisticada, nosotros logramos parametrizar esa curva que está siguiendo el mosquito. Entonces eso quiere decir que yo soy capaz de predecir la posición que tendrá el mosquito en cualquier punto, en cualquier momento más bien, del tiempo, ¿no? Eso quiere decir que para mí va a ser fácil obtener su velocidad y su aceleración, ¿no? Pues simplemente derivo. Para algo me tiene que servir la derivada, ¿no? Entonces, pues vamos a plantearlo. Entonces, como les comentaba, ay, espérenme. Antes de esto, me faltó ponerles una última gráfica. Una gráfica que tiene que ver con esto. La hago súper rápido. Ok, entonces tengo una curva arbitraria, ¿no? Bueno, voy a dibujar mis vectores. Entonces aquí voy a tener R de U.
Y por acá voy a tener el incremento. Es lo mismo que teníamos, pero ahora dibujado en el espacio. Aquí voy a tener R de U más delta U. Y de nuevo, el vector resta lo obtenemos de esta manera. Entonces es R de U. Bueno, ya de una vez le voy a llamar delta R. Entonces, ok, ¿quién va a ser la derivada? Pues es el límite en el que este cociente sea infinitesimalmente pequeño. Ya, disculpen, se me había olvidado poner ese dibujo, que era para ilustrar pues esta definición. Ahora sí, retomo lo que estaba diciendo de velocidad de aceleración. Pero bueno, también sirve, ¿no? Imagínense que aquí tienen un punto P, ¿no? Entonces ese punto P pues se está moviendo en el espacio. Puede ser cualquier cosa, puede ser un avión, puede ser lo que se imaginen, una partícula hipotética, o sea, no necesariamente tiene que existir, ¿no? Y ahora sí, continuamos con lo que estaba yo comentando, que era el movimiento. ¿Se acuerdan que el primer día de clases les dije que esta materia era un híbrido entre física y matemáticas? Porque siempre todo lo vamos relacionando con cosas de física que uno ya sabe. Y en este caso, pues la derivada vectorial yo la relaciono con velocidad y aceleración. Ahora sí, lo que estaba yo diciendo, supongamos que una partícula se mueve a lo largo de una curva C. En el espacio, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a x de t, y igual a y de t, y z igual a z de t. Donde t representa el tiempo. Y aquí quiero hacer un comentario. Recuerden que cuando vimos ecuaciones paramétricas, dijimos que t era un parámetro teórico, arbitrario. Es decir, le pusimos t, pero le pudimos haber puesto, no sé, m o n, ¿no? Aquí yo ya le estoy dando un significado a ese parámetro, pero de acuerdo al contexto en el que nosotros estemos utilizando las ecuaciones paramétricas, pues el parámetro puede significar lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí el parámetro t representa el tiempo. Entonces, ¿qué estamos definiendo? Estamos definiendo el vector de posición. El vector de posición de la partícula B a lo largo de la curva es el de t por el x de t y más y de t j más z de t. Este es el vector de posición. ¿Qué información me va a dar el vector de posición? Pues la posición de la partícula en un instante dado, en una t dada. Ahora, la velocidad de aceleración de la partícula. Déjenme escribirlo con otro color.
la velocidad de aceleración de la partícula estarán dadas por... A ver, ayúdenme. La velocidad, ¿qué será? Primera derivada respecto del tiempo. Ok. Entonces nos quedaría la derivada de x de t respecto al tiempo y más la derivada de y respecto al tiempo j más la derivada de z respecto al tiempo k. Es decir, la derivada respecto al tiempo de cada una de sus componentes, ¿verdad? Y la aceleración, Era la segunda. O la derivada de la velocidad. vamos a ponerlo en ese orden, me parece mejor. Sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo, es decir, la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Y por lo tanto sería la derivada segunda de x respecto al tiempo y más la derivada segunda de y respecto al tiempo j más la derivada segunda de z respecto al tiempo k. Ahorita esto no tiene mucho chiste. Va a tener chiste cuando tengamos que calcular la velocidad y la aceleración en otros sistemas de coordenadas, en coordenadas curvilíneas. Pero bueno, yo quiero preguntarles, ¿hasta este momento tienen alguna pregunta o comentario? ¿No? A ver, quiero ver quién anda por acá. Pensé que Nadia y Miranda no estaban. Como no han hablado, Aquí ando. sí, ya vi. Todo Sale, bien, profe. Aguánteme. sale pues, vamos a continuar. Nada más voy a escribir el ejemplo, pero lo resolvemos regresando del descanso, ¿sale? Entonces, un ejemplo. Ah, Efraín. Sí, le iba a decir. Sí, Efraín habla. Entonces, un ejemplo, suponga. Fíjense que a mí no me gusta que los libros nos hablen de usted. Entonces, mejor supongamos. ¿No sienten raro ustedes que los libros les hablen de usted? Supongamos que una partícula Me hace sentir mayor. sí. Imagínate a mí que ya la vejez me está respirando en el cuello. Entonces mejor no, mejor supongamos y así, ustedes y yo. Y ya no importa la edad que tenga cada quien. Maestro, si no es Sí. indiscreción, ¿cuántos años cumplió? ¿De cuántos me calculan? A ver, equivóquense ustedes. 40. 28. Yo calculo 30. 77. ¿Cuántos dijiste, Johan? 32. Alguien dijo 40. Yo le calculo unos 35, 37. Ah, su mecha, no ya. No, 28, 30. Bien reprobados los que dijeron arriba de 30. Cumplí 29. Somos chavos. Está bien joven. Sí, pero no se pasan. ¿Quién dijo 40? A ver. Sin miedo, no va a haber represalias. Porque sí escuché. No, chicos. Es la cámara la que me envejece. En persona sí me veo joven. Entonces, ok, supongamos que una partícula P se mueve a lo largo de una
una curva cuyas ecuaciones paramétricas son las siguientes. Inciso A, determine su velocidad. Y aceleración en cualquier momento. Inciso B, encuentre las magnitudes de B y A en T igual a 0. Entonces, listo. Lo hacemos regresando del receso, ¿sale? Nos vemos en 10 minutos, chicos. Vayan a descansar un rato. Sale. Gracias.
Hola, ya regresé. ¿Ya andan por ahí? Sí. Vale. Déjenme volverme a conectar. ¿Alguien sabe cómo podemos comenzar a resolver el problema? Derivando. ¿Mm? Pero antes, Profe, no se ve su pantalla. no apenas lo estoy compartiendo. Ah, perdón, perdón. Ahí va. Listo. Antes de derivar, pues primero tenemos que plantear el vector de posición, ¿no? Entonces vamos a escribir el vector de posición. Profe, esa era una duda que tenía desde que habíamos visto ecuaciones paramétricas, porque a la hora, o sea, teníamos dos ecuaciones, perdón, dos funciones X y Y, ¿no? Que estaban en términos del parámetro T. En el GeoGebra, cuando las ponía, mm, por ejemplo, con el signo más, me daba una ecuación, una gráfica, y cuando las ponía con el signo menos, me daba otra, pero cuando buscaba otra manera de poner la ecuación paramétrica, me daba la suma de esas dos gráficas, pero a veces me daba una cosa muy diferente, entonces no sabía si era correcto poner nada más la curva expresada como la suma de esas dos funciones paramétricas. No sé si me explico. Pero ¿en qué casos te saldría un más y un menos? Por ejemplo, si tuvieras, no sé, una raíz cuadrada, algo así, se me ocurre. Que allí puede ser más menos, ¿no? ¿A eso te refieres? No, es que X fuera una cosa y Y otra cosa, y expresar la curva como la suma de la función de X y la función de Y. Ah, ya te entendí. O sea, algo así, ¿no? Mm, ¿Y lo ponías como la suma? Sí, los ponía como una suma e igual a dos a otra cosa. Por ejemplo, Z igual a Y más X. Qué raro. Porque yo tengo entendido que para graficar ecuaciones paramétricas en GeoGebra existe una forma, ¿no? Existe la forma en la que ustedes ponen las dos ecuaciones. X igual a algo y Y igual a algo. ¿O me equivoco? Yo las ponía, bueno, yo las pongo como vectores. O sea, entre paréntesis y ya pues primero la ecuación paramétrica de X, luego coma y la ecuación paramétrica para Y. Y ya así aparece. Ok. Ah, y fíjense, eso sería conectarlo con esto que estamos viendo ahora, que justamente las ecuaciones paramétricas son las componentes del vector de posición, de la función vector de posición. Yo tengo una plantilla para ecuaciones paramétricas, pero solo en 2D y nada más ponen las ecuaciones. Bueno, se puede hacer en la... bueno, no sirve de mucho, pero al menos facilita que ya nada más unos rectangulitos donde metes las ecuaciones y pones de dónde hasta dónde y ya lo graficas. Ok, Así que a ver, nunca les lo... propongo una cosa. Efraín, mientras resolvemos este problema, ¿me puedes hacer favor de graficar esta curva? Ah, sí, Me imagino que cada una de las ecuaciones es una componente del vector de posición, ¿no? Y cuando la tengas, nos lo mandas al chat para que la veamos, por favor. está bien. Sale, gracias. Mientras pasa eso, voy a continuar con la solución. El vector de posición de la partícula P es, pues, cada una de las componentes, ¿no?
En esta parte no hay ningún problema. Ahora vamos a calcular la velocidad y la aceleración. Entonces la velocidad ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 80t más 8, ¿verdad? Y menos 6 seno de 3t. ¿Están de acuerdo? Sí. Más 6 coseno de 3t. K. Esa sería la velocidad. Me faltó el J, ¿no? Ah, sí. Gracias. Entonces, esta es la velocidad. ¿Y la aceleración? Me quedaría 80 y menos 18 seno, no, coseno de 3t j menos 18 seno de 3t k. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Listo, ya tengo el inciso A. Ahora vamos al inciso B. Entonces, en t igual a 0, ¿qué valor toma la velocidad? Me queda 8i. Seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces solo nos quedaría coseno de 0 es 1, 6k. A ver, acaba de llegar algo, vamos a revisarlo. Sí, ahí está en la gráfica. Ok, entonces fíjense, aquí lo que hace Efraín en el comando que le pone a GeoGebra es poner curva y luego la grafica como si fuera un vector. ¿Y eso es todo, Efraín? ¿No le pones un intervalo, por ejemplo? No, el intervalo lo elige GeoGebra automáticamente. Ok. Y De sería, hecho, en esta gráfica el que me puso automático fue entre menos 10 y 10, pero también se puede cambiar. bien, entonces. ¿Ya viste, Johan? Entonces, esta es una forma en la que mejor podrías graficar ecuaciones paramétricas para que no tengas problemas. Ya, ya. Gracias, profe, y gracias, Rocha. Sí. De nada. Y gracias también, Efraín, por habernoslo compartido. Ok, ahora la aceleración. 80 y pues se queda igual, ¿verdad? Menos 18. J. Y la componente K se anula porque seno de 0 es 0. ¿Están de acuerdo? Ok, ahora vamos a encontrar sus magnitudes. Entonces la magnitud de la velocidad es 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. La raíz, que es 64 más 36. Y esto es raíz de 100, ¿verdad? O sea, 10. ¿Cómo le ponemos? Unidades de distancia entre unidades de tiempo. Así, ¿no? Porque no sabemos qué unidades son. Y la aceleración es 80 al cuadrado más menos 18 al cuadrado. La raíz. ¿Cuánto les da? 82. En 80. total todo. Serían de nuevo unidades de distancia entre unidades de tiempo al cuadrado, ¿verdad? Listo. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda hasta acá? No. Está fácil, ¿no? Viene la parte, no es difícil, pero es un poco más abstracta. Vamos a plantear todas las reglas de las derivadas. Yo voy a demostrar algunas, ustedes van a demostrar algunas otras en la tarea. Entonces, este subtema se llama continuidad y diferenciabilidad. Ok, antes de que yo me ponga a hablar y a escribir, ustedes recuerden, ¿cuándo una función es continua? ¿En algún valor? Cuando no hay picos. Exacto, muy bien. No hay picos, no hay saltos, por ejemplo. Un salto, por ejemplo, es la hipérbola, ¿no? En todo este espacio, la hipérbola es discontinua. Un pico, como dice Miguel, ¿lo dijiste? Sí, fui yo. Ok. Perdón, se activó Siri. Un pico, por ejemplo, es la función valor absoluto. Es una cosa así. Entonces, este es un pico, y en ese pico la función no es diferenciable. Ok, lo voy a anotar entonces. Una función vectorial. R de U. R1 I más R2 de U J más R3 K es continua en U si las tres funciones R1 de U, R2 de U y R3 de U son continuas en U. O si el límite cuando el de U tiende a 0 de R de U plus el de U hacia U a R de U. Fíjense, esto que acabo de escribir ahorita es una definición un poco más formal de continuidad. Es más de las que se dan en cursos de matemáticas como muy formales, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Pues quiere decir que si nosotros evaluamos nuestra función en un punto, pero con una variación un poco infinitesimal, el límite cuando esta variación infinitesimal tiende a 0 debe de ser igual al valor original de la función, evaluada en ese mismo punto. Vi que alguien abrió el micrófono. ¿Quería comentar algo? Pues voy a decir algo. Jorroche. Entonces, ¿quién iba a decir algo? Ya no entendí. ¿Johan o Efraín? Creo que iba a decir Jorge. ¿No? ¿No? Bueno, es que iba a decir que eso me sonaba que era que el límite existe, pero ya vi que es más complejo que eso. Sí, no, que el límite existe, pues es algo que ya estamos dando por hecho, ¿no? Porque nuestras tres funciones vectoriales deben de ser continuas. Ahora, sí, tienes razón. Para que para que una función sea continua, definitivamente el límite debe de existir, pero no es suficiente, se deben de cumplir aparte otras condiciones. Y esta es una de ellas. De hecho, esta es una de ellas. Pero aparte de existir, debe de ser igual al valor de la función evaluada en ese punto.
Si se cumplen estas dos propiedades, entonces la función es continua. Ujú. Ok, de manera equivalente. Esto nada más se los doy por dárselos, pero no me hace muy feliz porque, pues, ¿cómo les digo? O sea, se los doy porque es importante que lo sepan, esto que voy a escribir ahorita, pero no es tan importante que ustedes se lo sepan y lo manejen de memoria, o no de memoria, sino súper bien, porque ustedes están estudiando física, ¿no? Si estuvieran estudiando matemáticas, sí les diría yo, puro límite mediante definición de epsilon y delta, y ahí sí, no les queda de otra. Pero nosotros, como estamos interesados en otras cosas, eso podemos, o sea, sí está bien que lo conozcan, pero podemos no hacerle tanto caso. Entonces ahí les va. RDU es continua en U si para cada número positivo epsilon es posible encontrar un número positivo delta tal que listo. Esta es la forma en la que uno define muy formalmente los límites. No sé si la hayan visto, si la reconozcan. Pues está muy bonita, pero como les decía, se la dejamos a los matemáticos. Ahora, seguramente se van a encontrar algunos profesores que sí le van a hacer más caso como a estas cosas más finas de las matemáticas. Por ejemplo, no sé, el doctor Cuauhtémoc, tal vez. Yo me acuerdo que cuando, ya ven que les he contado que antes se llevaba en primer semestre una materia que se llama iniciación al cálculo. Entonces, cuando yo entré a la facultad, a él le tocó dar esa materia de iniciación al cálculo y fue súper pesada porque, eh, pues imagínense, nos dio el curso como si fuera para matemáticos. O sea, usó libros como el Spivak, el Apóstol, hay otro de cálculo, el Watson Fulks, todos esos libros que son súper avanzados y súper de matemáticos en un curso de iniciación al cálculo de primer semestre, imagínense. La mayoría de mi generación, más de la mitad de mi generación se fue en primer semestre. Y pues sí está padre aprender ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente uno no las usa. Entonces, pues no sé. No sé hasta qué punto sea útil verlo con ese enfoque. En fin. Solo espanta. Sí, ¿verdad? Solo espanta. No, y pues también a los de mate los espanta, ¿no? Pero ellos sí se tienen que espantar porque lo van a seguir ocupando en adelante. Nosotros no nos vamos a poner a construir cálculo o análisis matemático. Esa es la diferencia. Por eso es bien curioso, ¿no? Nosotros como físicos a veces decimos que los ingenieros no saben matemáticas ni física, pero los matemáticos dicen que nosotros los físicos no sabemos matemáticas. Pero es por eso, porque como que cada quien toma lo que necesita. O sea, ¿para qué un ingeniero querría saber esto? ¿No? ¿O para qué lo que les estoy comentando ahorita, para qué nosotros como físicos querríamos superentender la definición de límites y de continuidad usando de epsilon y delta y eta, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Sí deberíamos ser expertos en análisis matemáticos?
Para eso están los amigos matemáticos. ¿Y qué pasa con los que se llaman físicos matemáticos? Ok, bueno, aquí en México creo que la única carrera de físico-matemáticas es del Politécnico. Es la única licenciatura que es de físico-matemáticas. Y creo que ellos, los de físico-matemáticas del Poli, sí ven más a profundidad este tipo de detalles matemáticos, pero son los únicos. De ahí en fuera, todas las demás licenciaturas de todas las universidades de México son o en física o en matemáticas. Estaría interesante, ¿no? Preguntarles a los del Poli cuáles son las materias que llevan y qué es lo que ven. Tenemos una excompañera que está en el poli. ¿Ah, sí? Pues Ujú. pregúntenle y a ver qué les dice. Esto que acabo de escribir está más fácil de entender. Una función vectorial es diferenciable de orden n si su enésima derivada existe. Aquí fíjense, hay que tener cuidado porque como tenemos involucradas tres o podrían ser hasta más funciones, una como cada componente, pues hay que cuidar que todas las primeras derivadas existan, todas las segundas derivadas existan, todas las terceras derivadas existan y así. Si llegamos a una derivada de orden n y una de ellas no existe, por ejemplo la de la componente x, hasta ahí fue diferenciable nuestra ecuación. ¿Sí se entiende? O sea, para que sea diferenciable de orden n, las tres derivadas de nuestra función vectorial de ese orden n deben existir. Con una que no exista, entonces ya no es diferenciable de orden n. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Ahora, una función diferenciable necesariamente es continua. Pero no a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que una función continua no necesariamente es diferenciable. Ahora, ¿qué significa necesariamente? Pues quiere decir que a veces pasa y a veces no. ¿Sale? Bueno, vamos a ver esta maquinaria un poco en, en acción para que vean que no es tan complicada como parece. Mediante un ejemplo. Suponer que R de U es igual a X de U y Y de U J o Z de UK, donde X, Y y Z son funciones diferenciables. De una escalar U. Entonces vamos a demostrar que la derivada de R respecto a U está dada como la derivada de X respecto a U y más la derivada de Y respecto a UJ más la derivada de Z respecto a U K. ¿Cómo ven? Vamos a demostrar, perdón, que esta expresión es cierta. ¿Alguna sugerencia? A ver, los escucho. ¿Es con la definición del límite? Exacto, muy bien.
Entonces, a ver. La derivada de R respecto a U, como bien dice Miranda, pues va a ser el límite de delta U, perdón, el límite cuando delta U tiende a 0 de R de U más delta U menos R de U entre delta U. ¿Están de acuerdo? Ok, pues vamos a abrir esto. Entonces, R de U más delta U, ¿están de acuerdo conmigo? Que está dado como X de U más delta U y más Y de U más delta U J más Z de U más delta U K. ¿Sí o no? Y R de U, pues tal cual, ¿no? X de U y más Y de U J más Z de U K. Todo esto entre delta U. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece si agrupo I con I, J con J y K con K? Vamos a hacerlo. Entonces, límite cuando delta U tiende a 0, nos quedaría una cosa así. X de U más delta U menos X de U entre delta U y luego las Y's, Y de U más delta U menos Y de U entre delta U J y finalmente Z de U más delta U menos Z de U que delta U K. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Y esto de aquí quién es? Bueno, déjenme hacer algo más para que veamos. Sobre. Y ahora sí. Pues, es decir, estoy distribuyendo el límite en cada uno de los términos. Ahora sí. Esto de aquí. Ah, es la derivada de X sobre la derivada de U. Ajá. Justo la derivada de X respecto a U. Y muy bien. Te anoto, a ver. Listo, gracias. Entonces, por lo tanto, esta es la de Y y esta es la de Z, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Como ven, después del susto con esto de la epsilon y la delta, esto ya se vio más fácil, ¿no? Y es justo usar la definición de derivada desde la que ustedes conocen desde siempre, que es el límite. Entonces voy a recapitular los pasos. Lo primero que hice pues, fue plantear una derivada de R general. Luego desglosé R en sus componentes. Recuerden que definimos en el enunciado que R está dada como X de UI más Y de UJ más Z de UK. Y ya luego ahí agrupé I con I, J con J y K con K. Y finalmente distribuí el límite en cada uno de los términos para poder
definir las derivadas. Entonces, esto quiere decir que la derivada de r respecto a u es igual a la derivada de x respecto a u más la derivada de y respecto a u j más la derivada de z respecto a u k. Ya lo habíamos usado, ¿verdad? Qué imprudentes. Ya lo habíamos usado hace rato para calcular velocidad y aceleración y no lo habíamos demostrado. Bueno, ahora ya lo demostramos y también ya lo aplicamos. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Con confianza, díganme. Ya se puso muy abstracto esto, ¿verdad? Y pensar que la semana pasada estábamos dibujando superficies. No, pero está bonito. Sí, está padre. Y se va a poner mejor, Nadia, se los prometo. Cuando lleguemos a gradiente, divergencia y rotacional van a ver. Ahí sí van a sentir que saben matemáticas después de todos estos años. Listo. Vamos a ver un teorema y yo creo que con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, pues resulta que así como en el cálculo diferencial de una variable, también tenemos fórmulas de derivación, pero hay que tener mucho cuidado, porque los productos que tenemos en vectores, en álgebra vectorial, pues, por ejemplo, el producto cruz no es conmutativo, ¿verdad? Entonces ahí sí importa el orden en el que hagamos las derivadas. Bueno, entonces lo voy a anotar. Supongamos que A, B y C son funciones vectoriales diferenciables de una escala U y que phi es una función escalar diferenciable de U. Entonces se cumplen las siguientes leyes. Y ahí van, reglas de derivación. 1. La derivada respecto a U de A más B, ¿a qué es igual? A ver, alguien dígame. A la derivada de A más la derivada de B. Muy bien. Número 2. La derivada respecto a U de A punto B. ¿Alguien se la sabe? La derivada de A por B más la derivada de B por A. Ok. Lo voy a escribir así. A punto, la derivada de B respecto a U, más la derivada de A respecto a U punto B. Ahora fíjense aquí que no importa el orden, porque el producto escalar sí es conmutativo. ¿Recuerdan? Y fíjense también que esta es una extensión de la regla del producto que teníamos de cálculo diferencial. La primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a continuar.
número 3. Aquí con esta sí hay que tener mucho cuidado. Aquí A cruz la derivada de B respecto a U más la derivada de A respecto a U cruz B. Y aquí sí, así, en ese orden, porque recuerden que A cruz derivada de B respecto a U es diferente que derivada de B respecto a U cruz A. Entonces, ojo, chicos. Dado que el producto vectorial no es conmutativo, hay que tener mucho cuidado con esta fórmula. ¿Okay? Número 4. Ok, esta está más sencilla. Derivada respecto de phi por A. Alguien tiene su micrófono prendido. Johan, creo que eres tú. Gracias. Algo parecido vamos a tener. Phi por la derivada de A respecto a U más derivada de phi respecto a U por A. ¿Ya vieron? Entonces tenemos 3 reglas del producto porque tenemos 3 productos vectoriales. La multiplicación por un escalar que es esta, el producto punto que es este y el producto cruz que es este. Entonces es necesario tener una fórmula para la derivación de esos 3 productos. Una más. Derivada respecto a U. También del triple producto escalar tenemos. Y esta va a ser punto B cruz derivada de C respecto a U más A punto derivada de B respecto a U cruz C más derivada de A respecto a U cruz no punto, perdón, me salté a la de abajo, punto B cruz. Obsérvenla, fíjense que el orden del punto y de la cruz no cambia. Primero punto, luego cruz, primero punto, luego cruz, primero punto, luego cruz. Lo que va cambiando es la posición de la derivada. Entonces primero tenemos la derivada del último término, en medio la derivada del segundo y al final la derivada del primero. ¿Ya vieron? Seis. Derivada respecto de el triple producto vectorial. Aquí de nuevo vamos a tener 3 términos. Entonces va a ser A cruz B cruz derivada de C respecto a U más A, de nuevo pasa ahora en medio la derivada de B respecto a U cruz C más A, no, derivada de A respecto a U cruz B cruz C. Listo. ¿Cómo ven? Y si se dan cuenta, estos son todos los productos que vimos cuando vimos álgebra vectorial. ¿Se acuerdan? Vimos producto punto, producto cruz, producto por un escalar, multiplicación por un escalar, triple producto escalar y triple producto vectorial. Entonces ya tenemos fórmulas para derivar cada una de estas funciones. ¿Sale? Vamos a hacer solo 2 demostraciones. Las otras ya saben, se le quedan al estudiante. Entonces, en los 5 minutos que me quedan, hago una
la otra la hago mañana y continuamos, ¿sale? Entonces, para 2 tenemos lo siguiente, pues la derivada respecto a u de a punto b. Planteada como un límite, pues tengo el límite cuando delta u tiende a 0 de a más delta a punto b más delta b menos a punto b entre delta u. ¿Están de acuerdo? Voy a desarrollar este producto. Entonces me quedaría límite cuando delta u tiende a 0. Me quedaría a punto b, ¿verdad? Más a punto delta b más delta a punto b más delta a punto delta b menos a punto b. Todo esto entre delta u. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Sí, Pi. Bueno, este y este se van. Y ojo con este término. ¿Qué observan de este término, chicos? ¿Alguien observa algo? Ok, se los voy a explicar. Es el producto punto entre el incremento de A y el incremento de B. Pero ¿cómo son esos incrementos? ¿De qué tamaño son? ¿Son grandes? ¿Son pequeños? Si son pequeños, ¿qué tan pequeños? No son infinitesimales. Exacto. Son infinitesimales cada uno. O sea, delta A es una cosa muy pequeñita y delta B también es una cosa muy pequeñita y se están multiplicando. ¿Qué pasa cuando ustedes multiplican una cosa muy pequeñita por otra cosa muy pequeñita? Se hace más pequeñito. Se hace más pequeño. Se hace todavía más pequeño de lo que ya era, ¿verdad? Entonces, sin ningún miedo, yo puedo despreciar ese término. ¿Sale? Y nos quedamos simplemente con el límite cuando delta u tiende a 0 de a punto delta b más delta a punto b entre delta u. Finalmente voy a separar. Entonces me queda el límite cuando delta u tiende a 0 ok, de a punto delta b sobre delta u más el límite cuando delta u tiende a 0 de delta a sobre delta u punto b. ¿Quién es todo eso, chicos? ¿Quién es? A punto qué. db sobre du. La derivada de b respecto a u. ¿Y esto? ¿Quién es? Y la derivada de a respecto a u punto b. Y listo. Sí. Justo a tiempo. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? No. ¿Seguros? ¿Me lo prometen?
Profe, para las demás demostraciones también las hacemos a partir de los límites. Ujú. Mañana hacemos otra. O sea, voy a hacer la del producto punto y la del producto cruz. Y en la tarea, pues ya veré cuál es. Ay, hago una difícil. La última. No, imagínate qué flojera, la verdad. Ay, para nosotros. No, pero esa no se las voy a dejar, no se preocupen. Es más, esa yo nunca en mi vida la he usado. Nada más está ahí para que la vean y para que sepan que existe, pero yo nunca la he usado. De hecho, ¿no es más fácil primero hacer el producto cruz y ya luego hacer la derivada? Ujú. También esa es otra forma de hacerlo. Ustedes acuérdense que lo pueden hacer como, siempre y cuando lo hagan bien, lo pueden hacer de la forma que quieran. Y tienes toda la razón, Nadia. Ustedes primero pudieron, en este que acabo de hacer, primero pudieron haber hecho A punto B. Y a ver qué les da, les iban a dar 3 términos, ¿no? Y ya luego iban a hacer las derivadas de cada uno de los términos. Les iban a quedar 6 términos y los podían agrupar al final. Esa es otra forma. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? ¿No? Bueno, pues nos vemos mañana, chicos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, profe.